Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Es un placer estar una vez más con ustedes en este segmento que he titulado Adoración. En esta ocasión les quiero hablar un poquito de algo que yo sé que muchos que han estado en las sectas, atrapados en las diferentes religiones que estuvieron, se siguen preguntando si lo que está haciendo en el presente está bien. Es decir, cómo está su relación con Dios, su relación con Cristo, si están siendo aprobados o por el contrario, si más bien se encuentran en un estado de desaprobación. Esto es algo que muchos que fueron o pertenecieron a un grupo de religiosos quizás se formulan esta pregunta. Pues mira, amigo, hoy te quiero hablar de algo muy cortito, algo muy sencillo, y es que quiero que entiendas esto. Este programa lo he diseñado exclusivamente para todas aquellas personas temerosas de Dios, que conocen de Dios, pero que por alguna razón tuvieron que apartarse de su religión o de su secta por los abusos que cometieron en contra de ella. Hoy te quiero hablar sobre lo que tiene que ver con la adoración. En este caso, para ser cristiano, sería el tema, ¿no? Para ser cristiano o seguidor de Cristo, no necesitas saber ningún nuevo mensaje de Jesús a través de un apóstol o un profeta. Casi todos mis videos están dirigiéndose a esta misma secuencia. Tiene que ver con que te desprendas de la ideología que para tener una relación aprobada con Dios no necesitas tener ningún intermediario, ningún conducto, excepto uno, Cristo Jesús. Sí, amigo y amiga que me estás viendo. En esta ocasión me voy a remitir a esto. ¿Por qué lo digo? Porque a menudo he visto a grandes predicadores de renombre decir: Cristo me dijo, Cristo me reveló, el Señor me dijo esto. Y entonces, a partir de ahí, la mayoría de sus feligreses, sus oyentes y sus seguidores comienzan a decir: bueno, es que ese es el conducto que Cristo está usando en la actualidad, es el conducto que Dios está utilizando. Entonces, esa persona o ese grupo de personas se tienen que someter a estos individuos sin saber que muchas veces esa frase, el Señor me dijo, Cristo me reveló o Dios me dijo, es una manera de estafarte, de engañarte y obtener tu dinero. Obviamente que antes de llegar al dinero, ellos tienen que captar tu fe, tienen que captar tu atención, ellos tienen que captar tu fidelidad. Y la frase, el Señor me reveló, es uno de los primeros instrumentos que ellos utilizan para engañarte. Pero en este video yo quiero que estés claro de esto. Para ser cristiano y un verdadero discípulo de Cristo, no necesitas conocer un nuevo mensaje. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo, en sus evangelios, que fueron recopilados cronológicamente sobre su vida, sobre todo lo que hizo acá en la tierra, o la mayoría de las cosas que hizo en la tierra, porque no todo se puso por escrito, pues está plasmado ahí. Todo lo que necesitamos saber está ahí. Y quiero que entiendas algo. Cristo no va a utilizar a ningún profeta en la actualidad, porque no hay ningún pasaje en la Biblia que escatológicamente o proféticamente, apuntando al futuro, diría que usaría a tales individuos. Por el contrario, el propio Jesucristo, en Mateo capítulo 24, hablando sobre la señal de la destrucción de Jerusalén y de los últimos días del mundo judío, ahí Jesucristo habló que más bien, si quieres hablar de profecía, él dijo ahí que en los últimos días de ese sistema judío se escucharía hablar mucho a falsos profetas, se escucharía incluso a algunos anticristos y así por el estilo. Pero nunca dijo que él iba a hablar en nombre de un grupo de personas, como te lo hacen o te lo pintan algunas sectas. No. Ahora, yo te voy a desmentir eso utilizando tan solamente un versículo de la Biblia, y está en la carta a los Hebreos capítulo 1. Vamos en este programa Adoración a desglosar ese pequeño verso que desbarata la ideología de ese montón de charlatanes, farsantes que están en las redes sociales autoproclamándose profetas y apóstoles y diciendo que Dios los está utilizando en la actualidad. ¿Qué dice ese texto? Voy a postear por acá y voy a utilizar la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de Jerusalén. Ahí dice Hebreos 1, 1 y 2.
Menciona el escritor, probablemente a lo mejor fue Pablo o quizás otro. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Entendamos algo, el escritor de este verso se está refiriendo a la congregación de cristianos, judeo-cristianos. Es decir, se habían convertido al cristianismo, habían aceptado a Jesús. Entonces les dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Está hablando de la congregación hebrea. Ahora dice, en estos últimos tiempos. ¿Qué últimos tiempos cree usted que estaba hablando el escritor ahí? Bueno, se estaba refiriendo a los últimos tiempos de esa época. Es decir, para el mundo cristiano, los famosos predichos últimos días empezaron en ese tiempo. Es decir, antes de la destrucción de Jerusalén. No como te dicen o te enseñan ahora que estamos viviendo nosotros en los últimos días. Hablando en términos cristianos originales, gracias a la investigación que he hecho tanto yo como otros ex cristianos de donde yo estaba, de los testigos, hemos analizado a fondo la exégesis bíblica, la hermenéutica y los diferentes métodos didácticos que hay en teología, y todos hemos llegado a la misma conclusión, que los predichos últimos días empezaron en aquella época, no era para una época futura. Muy bien. Entonces dice, en estos últimos tiempos, es decir, aquella época apostólica, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Ahí está. El punto que queremos recalcar, amigos míos, es que cuando te aparezca un profeta o un apóstol de la actualidad, o tu pastor se autoproclama profeta, entiende esto. El escritor de este texto dice claramente que en estos últimos tiempos, si los quieres aplicar a nuestra época, ok, no hay ningún problema. Entonces diría así, en estos últimos tiempos o últimos días que estamos viviendo nosotros, ¿por medio de quién nos habla? Mediante un apóstol, un profeta, ¿daría un nuevo mensaje? No. Dice ahí, por medio del Hijo. ¿Y dónde escuchamos los mensajes del Hijo de Jesús? En los evangelios. No necesitamos escuchar un nuevo mensaje. Entonces, cuando usted vea a un pastor o pastora diciendo, es que el Señor me reveló un nuevo mensaje, una revelación, eso es farsantería. Eso es un hipócrita charlatán mentiroso. No lo creas. Y hay algunos predicadores que han llegado aún más lejos y se han tomado el atrevimiento y el descaro total de decir incluso esta frase. Algunos lo dicen y lo hacen de esta manera. El Señor me reveló que la iglesia me iba a regalar el iPhone 17 Pro Max en esta semana. No solo a mí, sino a mí y a mi esposa. Mire, que esto que le estoy diciendo suena un poco exagerado, pero lo escuché hace poco, mire, en un predicador evangélico. Es increíble, ¿no? Es asombroso. ¿Cómo utilizan esa frase? El Señor me dijo o el Señor me reveló para esto. Para que te engañen de esta forma. El mensaje, por eso muchas veces mucha gente no quiere saber nada del cristianismo, nada del mensaje de Jesús, porque solamente lo usan para estafar. Pero amigo y amiga que me estás viendo, no es Jesús el culpable, no es el cristianismo verdadero el culpable, son los charlatanes, y con todo respeto tú también, por no leer, por no investigar y por no convencerte con tus ojos que lo que ellos dicen es hipocresía total. Así es que, amigo mío, recuerda, en este tema que he apartado para hablar sobre la adoración y que quiero que analices bien, lo he hecho con este objetivo, para que sigas siendo creyente, sigas creyendo en Cristo, en Dios, pero entiendas que no necesitamos ningún nuevo mensaje de Cristo, no lo hay, ya se dijo todo, está en los evangelios, y tampoco necesitamos que un charlatán nos lo asegure. Si tú quieres saber el mensaje de Cristo, lo que Él quiere que tú hagas como esposo, como esposa, como vecino, tú solo tienes que irte a los evangelios y ahí lee el Sermón del Monte, lee las parábolas, lee todas las lecciones que nos dejó Él, y entonces es como si estuvieses escuchando lo que Jesús te quiere revelar, pero no es una nueva revelación, es algo que ya está escrito y que los apóstoles divulgaron en aquella época
y que hoy en día nosotros tenemos a nuestra disposición gracias al canon bíblico y sobre todo a los evangelios. Así es que, amigos míos, pues ahí les dejo este pequeño mensaje que me interesa mucho para que sigas con tu adoración a Dios sin la intervención de un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro, y en fin, no necesitas ningún intermediario, ningún pastor, por muy bueno que sea, no. Solo es tu adoración entre tú y Dios, no en base a un nuevo mensaje, sino en base al mensaje que ya quedó plasmado en las Escrituras.